Este es el soldado con una ametralladora en 1942. Este es un soldado con una ametralladora en 2025. ¿Notas alguna diferencia en lo que sostienen en sus manos? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la infame MG-42 sigue persiguiéndonos, apareciendo en lo que se supone es un campo de batalla moderno, y por qué simplemente se niega a morir? Pues si la respuesta es sí, estás a punto de descubrir la verdad a través de la historia real de la ametralladora más debatida por los llamados canales de historia. Comencemos. La historia de la MG-42 se remonta a la MG-08. Así que, ¿por qué no empezamos desde allí y luego avanzamos hasta su versión actual? Si observas la MG-08 y la MG-42, notarás una diferencia evidente. La MG-08 era una versión refrigerada por agua de la ametralladora Maxim de la Primera Guerra Mundial, que cambió la guerra para siempre al introducir un fuego sostenido de alta cadencia. Pero los tiempos cambiaron, y los alemanes sabían que el próximo conflicto no se pelearía en trincheras como el anterior. Estaban desarrollando una táctica nueva y pronto famosa, la Blitzkrieg, y necesitaban un arma que pudiera acompañarla, capaz de proporcionar fuego automático pesado a la infantería en avance. Así que la MG-08, con sus 36 kilos de peso y una cadencia de unos 500 disparos por minuto, simplemente no encajaba en ese esquema. De todos modos, la MG-08 siguió usándose durante toda la guerra, aunque mayormente en líneas secundarias o posiciones defensivas. Durante los años previos a la Segunda Guerra Mundial, los alemanes trabajaban intensamente y en completo secreto en una nueva ametralladora. Les estaba estrictamente prohibido desarrollar armas tras el caos de la Primera Guerra Mundial, por lo que debían mantenerse bajo el radar. El primer modelo que desarrollaron fue la MG-13, una ametralladora mucho más ligera y refrigerada por aire que un solo soldado podía transportar, con el primer sistema de cambio rápido de cañón, reemplazando la camisa de agua. En lugar de un trípode pesado, tenía un bípode al final del cañón. Recuerda que todas estas eran características revolucionarias para la época y ejercerían una gran influencia en la futura MG-42. Sin embargo, el mayor cambio, y también la razón principal por la que la MG-13 fue descartada, fue su cargador. En lugar de cintas, usaba un cargador de 25 cartuchos, y con una cadencia de 600 disparos por minuto, significaba unos 2,5 segundos de fuego continuo antes de tener que recargar. Por lo tanto, el fuego sostenido de supresión quedaba fuera de toda posibilidad. Pasaron 4 años hasta que llegó el primer avance real, la legendaria, aunque a menudo subestimada, MG-34. Fue, de hecho, la primera ametralladora de propósito general del mundo. Usaba cinta, tenía cambio rápido de cañón, piezas de alta calidad mecanizadas y una cadencia de unos 900 disparos por minuto, un aumento del 50% respecto a las anteriores. Podemos decir sin exagerar que, cuando apareció la MG-34, era la mejor y más moderna ametralladora del mundo. Ninguna otra nación tenía algo comparable. Se montaba en tanques y vehículos. Contaba con miras antiaéreas tipo telaraña. Se usaba también en aviones para combate aéreo o ataques en picada. Y por supuesto, era empleada por la infantería tanto en ofensiva como en defensa. Podía dispararse desde un bípode, desde la cadera, desde la espalda de un asistente o, y aquí viene una de sus características más ingeniosas, compartida luego con la MG-42, desde la montura Lafette, una base tan avanzada que merece una explicación aparte. Sin embargo, a pesar de sus cualidades, la MG-34 presentaba ciertos problemas, aunque más atribuibles al país que la fabricaba que al arma en sí. Era sensible al polvo, la suciedad y el frío, por lo que los artilleros debían limpiarla y engrasarla constantemente si querían que funcionara en combate. Pero esta no fue la razón principal por la que Alemania buscó reemplazarla. La MG-34 era un arma de lujo, construida con piezas mecanizadas de alta precisión, en un proceso complejo que requería manos expertas. Se necesitaban unas 150 horas hombre para fabricar una sola unidad, con un costo de 320 marcos del Reich, equivalentes a unos $3.000 actuales.
El problema surgió cuando la guerra se expandió a múltiples frentes y se necesitaban cientos de miles de ametralladoras. Incluso antes del estallido del conflicto, los ingenieros alemanes experimentaban con piezas estampadas de acero, buscando algo más barato y rápido de producir, sin sacrificar rendimiento. Imagina ser un ingeniero al que se le pide diseñar algo mejor que la mejor ametralladora del mundo, pero reduciendo su costo y tiempo de producción a la mitad. Pues eso fue exactamente lo que lograron los ingenieros alemanes. Así nació la MG-42, hecha de acero estampado, con un 30% más de cadencia de fuego, un sistema de cambio de cañón más rápido, más fiable en condiciones de combate sucias, y que requería la mitad del tiempo de producción comparada con la MG-34, además de reducir el costo en unos 80 marcos por unidad. Fue un logro impresionante. Entró rápidamente en producción masiva y durante la guerra se fabricaron más de 400.000 unidades. Sin embargo, nunca reemplazó por completo a la MG-34 por dos razones principales. Primero, reconvertir las fábricas que ya producían MG-34 habría detenido temporalmente la producción de un arma crítica. Segundo, la MG-34 era usada en tanques, como ametralladora coaxial o de casco, y la MG-42 no podía adaptarse fácilmente a ese uso debido a su diferente sistema de cambio de cañón. En la MG-34, el cañón se retiraba por detrás, girando y desbloqueando la carcasa. En la MG-42, se extraía por el lateral, mucho más rápido, pero imposible de realizar dentro del espacio reducido de una torreta. Por eso cuando se veía una MG-42 en un tanque, siempre estaba montada externamente, frente a la escotilla del comandante, como defensa antiaérea o contrainfantería. Los alemanes mantuvieron la producción paralela de ambas durante toda la guerra, ya que necesitaban repuestos para las miles de MG-34 en servicio. Ahora tenían una ametralladora que disparaba más del doble de balas por minuto que cualquier arma aliada, así que sí, podemos mencionar esos hechos tan repetidos y ciertos, que su cadencia era tan alta que no se distinguían los disparos individuales, sonando como un solo rugido continuo, que atemorizaba a los soldados aliados, que la llamaban la Sierra de Hitler. Y aunque suene exagerado, la mayoría de estas cosas eran verdaderas. Lo que realmente me impresiona es la ingeniería ingeniosa y en gran parte ignorada detrás y alrededor de esta arma, que hizo que todos esos apodos y mitos fueran en realidad ciertos. Esta ametralladora no seguiría en servicio hoy, con solo ligeras modificaciones, si no fuera tan buena. Ahora, imagina lo avanzada que era en 1942, cuando no tenía competencia en todo el mundo. Cuando apareció por primera vez en el campo de batalla ese año, fue inmediatamente notada por las tropas aliadas, que rápidamente aprendieron a temerla, y con razón. La MG-42 disparaba desde un cerrojo abierto, lo que mejoraba la refrigeración y evitaba que el arma se bloqueara o que los cartuchos se encendieran por el calor tras un fuego prolongado. Tenía un sistema de retroceso corto con bloqueo por rodillos. Esto significa que el cañón y el cerrojo retrocedían juntos después del disparo. Bajo el impulso del retroceso, dos rodillos detenían el cañón tras desplazarse unos milímetros, mientras el cerrojo continuaba hacia atrás, expulsando la vaina vacía, cargando un nuevo cartucho desde la cinta en la recámara y disparándolo al trabarse de nuevo. Este proceso se repetía a una velocidad extremadamente alta mientras el gatillo permanecía presionado. El cartucho estándar alemán, bastante potente, era el 8,57 mm Mauser, el mismo que usaban los fusiles de infantería Kar-98K. Las ametralladoras a veces usaban una versión más potente de la misma munición, con balas trazadoras cada 5 disparos, para que el artillero pudiera observar el impacto y ajustar el fuego hacia el objetivo. Las cintas eran de acero no desintegrable, unidas en tramos de 50 cartuchos, que luego se enlazaban en tramos de 250 para las cajas de munición, o incluso más largas en tanques o posiciones fijas. Los alemanes también tenían tamboriles acoplables a las ametralladoras que contenían una cinta de 50 cartuchos, manteniéndola limpia y lista, evitando que los soldados tuvieran que colgársela al cuello o tropezar con ella, como solían hacer los aliados,
Observa también las cajas de munición alemanas. Tenían asas plegables con agarres de cuero para transportarlas cómodamente y estaban diseñadas de manera que se podían llevar dos con una sola mano o apilar unas sobre otras, optimizando el espacio en tanques o búnkeres. Eran además herméticas al agua y podían engancharse a los cinturones o al trípode Lafette. Y de nuevo, los aliados no tenían nada remotamente comparable. Es fascinante ver hasta qué punto los alemanes pensaron cada detalle, haciendo que todo funcionara en conjunto. Y el punto culminante de esa ingeniería fue, sin duda, el trípode Lafette, del cual debemos hablar antes de seguir con lo que ocurrió con la MG-42 después de la guerra, porque tanto la ametralladora como su soporte no terminaron su historia en 1945. Este es el Lafette 42. Un soporte especializado que pesaba unos 20 kilos. Los aliados también tenían trípodes pesados, pero este era muy diferente. Era ingenioso y convertía una ametralladora ligera en una ametralladora pesada. Tenía patas, de acero tubular que sostenían el cuerpo central del arma, con dos resortes amortiguadores que absorbían el retroceso, aumentando la estabilidad y precisión. Contaba con un gatillo separado, de modo que el artillero no tenía que luchar contra las vibraciones al disparar. Poseía controles de puntería de precisión y ópticas avanzadas que extendían el alcance efectivo hasta 3.000 metros, permitiendo, incluso fuego indirecto, como una especie de artillería ligera. Pero lo más brillante era su computador mecánico, llamado Tiefenfeuer Automat. Funcionaba como un mecanismo de reloj. El artillero fijaba dos límites de alcance y el sector de barrido deseado. En esencia, elegía el campo donde quería que el arma concentrara su fuego, una carretera por donde se esperaba al enemigo, o un puente que debían controlar o negar. Cuando el artillero tiraba del gatillo, el sistema hacía que la ametralladora barriese automáticamente toda esa zona preestablecida. Y lo mejor, el operador ni siquiera tenía que estar junto al arma. Podía atar una cuerda al gatillo y permanecer a cubierto mientras el arma disparaba de forma automática por todo el sector, mientras tuviera munición. El Lafette funcionaba igual tanto con la MG-34 como con la MG-42, y fue una de las características más subestimadas del armamento alemán, que multiplicó la efectividad de sus ametralladoras, convirtiéndolas prácticamente en francotiradores automáticos. También era más fácil cambiar el cañón cuando el arma estaba montada, y un equipo bien entrenado podía hacerlo en 3 o 4 segundos, continuando el fuego casi sin interrupción. En posiciones defensivas, las MG-42 eran una pesadilla para las tropas aliadas, y no solo por su cadencia de fuego. Con el trípode Lafette, estaban más cerca del suelo, lo que las hacía difíciles de detectar y destruir. Además, los alemanes eran maestros del engaño. Preparaban varias posiciones de tiro por equipo y después de disparar un tiempo, se movían y reanudaban el fuego desde otro ángulo. Esto desorientaba completamente a los aliados, que recibían fuego desde múltiples direcciones y pensaban que enfrentaban una fuerza mucho mayor. Además, no sabían dónde dirigir la artillería o los tanques para silenciar las ametralladoras. Si los alemanes debían retirarse, lo hacían solo tras infligir pérdidas catastróficas, para luego establecer una nueva posición y repetir la táctica. Esto se volvió especialmente común en las últimas etapas de la guerra, cuando el ejército alemán retrocedía hacia Berlín y cada avance aliado se pagaba con un altísimo precio en sangre. Los alemanes también tenían una táctica en la que utilizaban dos ametralladoras. Una disparaba balas trazadoras muy por encima de las posiciones aliadas para hacer creer al enemigo que el fuego estaba dirigido a las unidades traseras, provocando que las tropas del frente intentaran avanzar. La segunda ametralladora esperaba ese momento y los abatía en cuanto se ponían de pie. En cuanto al artillero alemán, disparar 20 balas por segundo exigía una gran disciplina con el dedo en el gatillo, por varias razones. Podía dañar el arma si disparaba durante demasiado tiempo, ya sea por sobrecalentamiento del cañón o por una falla catastrófica en el sistema de alimentación, que podía incluso hacerla explotar en su cara, algo que, de hecho, sucedía con cierta frecuencia. Esta altísima cadencia de fuego
Era una espada de doble filo. Por supuesto, la munición se agotaba rápidamente, y alguien tenía que cargar suficiente para alimentar al monstruo. Para aprovechar al máximo el potencial de las ametralladoras, ya fueran MG-34 o MG-42, pues ambas se usaban en paralelo, los alemanes organizaron sus escuadras en torno al arma. A diferencia de los aliados, que veían las ametralladoras como un apoyo a la infantería y las clasificaban en ligeras, medias y pesadas, los alemanes lograron cumplir todos esos roles con una sola arma, gracias a su organización táctica superior. Una escuadra de infantería estándar estaba compuesta por 10 soldados. El núcleo era el equipo de ametralladora, formado por el tirador, su asistente y un portador de munición. Estos tres trabajaban en conjunto alrededor del arma, transportando todo el equipo necesario, asegurándose de que funcionara correctamente y ayudándose mutuamente con la puntería, la recarga, el cambio de cañón y el reposicionamiento. Si el tirador era alcanzado, el asistente tomaba su lugar sin dudarlo y continuaba disparando. Normalmente, estos tres portaban una pistola de 9 milímetros como arma secundaria. Luego estaban los 6 soldados armados con fusiles Kar-98K de cerrojo, encargados de proteger al equipo de ametralladora o avanzar bajo su fuego de cobertura para asegurar posiciones durante el ataque. El 10º hombre era el líder de la escuadra, generalmente un suboficial, armado con el famoso subfusil MP-40. Era quien dirigía el fuego, daba órdenes y coordinaba con otras unidades. A menudo contaban con un caballo o burro para tirar del carro de munición, ya que gastaban miles de cartuchos rápidamente, imposibles de transportar a mano. Una caja de 250 balas pesaba unos 8 kilos, o 20 libras, y se consumía en unos 10 segundos de disparo continuo. Por eso debían ser extremadamente cuidadosos en combates prolongados. Entonces, podrías preguntarte si la MG-42 era tan buena, ¿por qué los aliados capturaban estas armas pero no las adoptaban oficialmente? ¿Y por qué nadie la copió e incorporó a su propio ejército? Bueno, en realidad sí la usaron, y sí intentaron copiarla, aunque sin mucho éxito al principio. Las tropas aliadas usaban las MG-42 capturadas siempre que podían, especialmente los partisanos y grupos de resistencia. Se decía que los alemanes ejecutaban a los prisioneros que eran capturados usando sus propias ametralladoras, aunque esto probablemente solo ocurrió en casos aislados. El problema principal de usar un arma enemiga era que no estabas entrenado para mantenerla o repararla, ni tenías repuestos ni munición compatibles. Si capturabas algo de munición, bien, pero no había suministro constante, y si algo se rompía, no podía reemplazarse. En cuanto a copiarla, Estados Unidos intentó hacerlo mediante el proyecto T-24, intentando recrear una MG-42 capturada, recalibrada para el cartucho estadounidense .3006. Construyeron 2 prototipos, pero no lograron resolver los problemas técnicos para que funcionara correctamente, ni alcanzar la cadencia de fuego original. Finalmente, abandonaron el proyecto, ya que consumía demasiado tiempo y recursos que necesitaban para fabricar las armas que ya dominaban. Aún así, sí tomaron inspiración. Algunos elementos de la MG-42 se combinaron con la ergonomía del fusil paracaidista FG-42, lo que eventualmente dio origen a la ametralladora M60, aunque pocos lo saben. Ahora bien, ¿qué pasó con la MG-42 después de la guerra? Cuando Alemania se rindió, muchas armas quedaron almacenadas y fueron reutilizadas por distintos países, algunos de los cuales fabricaron sus propias copias, como la M53 yugoslava, una réplica directa que permaneció en servicio durante décadas. Años después, cuando Alemania Occidental se integró a la OTAN y necesitaba rearmar su ejército, analizaron las armas británicas y estadounidenses y dijeron: «Esto es basura. Ya teníamos algo mucho mejor». Así que tomaron sus viejas MG-42, las adaptaron al nuevo calibre estándar de la OTAN, 7,62-151 mm, y la llamaron MG-1. Era exactamente la misma arma,
con un nuevo cañón y ligeras modificaciones para el cartucho distinto. Y, sorprendentemente, seguía siendo mejor y más fácil de producir que cualquier cosa que otras naciones tuvieran. Con los años, la MG-1 fue refinada, añadiendo un cerrojo más pesado para reducir la cadencia a unos 900 disparos por minuto, haciéndola más controlable y económica. Evolucionó en la MG-3, con pequeñas mejoras como el uso de cintas desintegrables estadounidenses, pero el principio del arma seguía siendo exactamente el mismo de 1942. Hoy en día, la MG-3 sigue en servicio en muchos de los ejércitos más modernos del mundo. Incluso utiliza el mismo trípode estilo Lafette, ahora mejorado con ópticas modernas y sistemas de control de fuego, pero esencialmente idéntico en funcionamiento. Se monta en vehículos y tanques, en torretas controladas a distancia, equipadas con visión nocturna y sistemas electrónicos, manteniendo viva la herencia de la ametralladora que se negó a morir.